Te bendiga el Santo de Israel desde su santa morada. Que a Él puedas doblar tus rodillas, tributarle adoración, honra, honor y gloria. Pedirle perdón por las veces que doblaste tus rodillas delante de ídolos, de imágenes de madera, de piedra, de metal, y santificar con tu propia vida al Dios de Israel. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 14. La palabra de Dios dice así. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos eh, el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Que Dios bendiga su santa palabra. Bueno, mis amados, todo tiene su tiempo. Los tiempos de Dios, hemos dicho continuamente, son perfectos. Jesús había predicado en esta región, y la verdad, la mayoría no le creyeron. Aunque hizo milagros, aunque hizo sanidades, y aunque había el testimonio de tantos milagros y prodigios que había realizado en otros sectores de alrededor, en esa comunidad no le creyeron. Al punto que Juan le dijo a Jesús: Señor, pedimos fuego del cielo para que los consuma. A Juan le molestó realmente la dureza del corazón, el orgullo de esta gente al rechazar el mensaje puro, limpio, óyalo bien, y libertador y sanador de Jesús. Pero bueno, ahora ha llegado Felipe, el diácono, y la gente, como se dice, le copió. La gente recibió el mensaje al punto de que aún Simón el mago fue bautizado. ¿Sabe qué maravilloso esto? Pero para los apóstoles era difícil de creer realmente que la gente que había rechazado un día a Jesús, que a la gente a la cual el mismo Jesús le predicó el mensaje de manera presencial y lo rechazaron, ahora con las cortas palabras de Felipe se hayan convertido, se hayan bautizado. Qué tremendo esto, porque aquí vamos a tener este derrotero del bautismo en este capítulo con Felipe. Alguien dirá: Felipe predicó y la gente se bautizó. Sabe, el problema no está en Felipe. El problema está en la gente. Felipe tenía que bautizar, y aquellos que recibieron el mensaje siempre apelaron, pidieron, exigieron, reclamaron el bautismo, cuando realmente se ha creído en Jesús. Óyalo bien, o cuando se ha entendido el mensaje de salvación, nadie se niega a buscar el bautismo.
conforme está en las Sagradas Escrituras, conforme reza en los Evangelios y en las cartas apostólicas. Aquellos que se resisten al bautismo es porque realmente no le han creído al Señor. Es porque están mirando posiblemente al pastor, están mirando al vecindario, están pensando en el qué dirán, están pensando en tantas cosas externas que no le ayudan para el crecimiento espiritual y que no le fortalecen y no lo encaminan en la senda de la salvación. Bueno, esta gente se bautizó y Pedro llegó la información a los apóstoles y quedaron sorprendidos. ¿Cómo es posible? Y entonces enviaron a Pedro a que fuera a verificar la conversión de esta gente. Sí, Pedro y Juan llegaron allá y descubrieron que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Bueno, aquí hay un punto importante doctrinal de algunas iglesias que dicen que el bautismo es el nombre de Jesús porque los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un paréntesis. Sí, en algunas ocasiones bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que eran bautizadas ya eran circuncidados. No necesitaban la fe en el Padre. Ellos habían sido iniciados en la fe del Dios de Abraham, la fe del anciano de días, en la fe del eterno, en la fe del Dios todopoderoso, del creador del cielo y de la tierra, en la fe de Elohim. Habían sido iniciados mediante la circuncisión. Ahora solo le faltaba recibir a Jesús, creer en Jesús. Y para recibir a Jesús, aquel que ha recibido al Padre, entonces necesariamente tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús porque ya tiene al Padre. Yo no sé si entendió esto, pero se lo voy a aclarar de una vez por todas. Si un judío viene a buscar el bautismo donde nosotros diciendo que ya cree en Jesús, yo no tengo por qué bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mediante la circuncisión, ellos mucho antes de Jesús tienen la fe en el Padre. Sí, así de sencillo. Si un musulmán viene a pedirnos el bautismo, a pedirme personalmente el bautismo, porque se ha convertido a Cristo, tampoco lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo que bautizarlo en el nombre de Jesús, para que rechace a Mahoma como su iluminado y acepte a Jesús como el Mesías, como el iluminado, como el enviado del Dios, como Hijo de Dios. ¿Por qué no lo bautizo en el nombre del Padre? Porque él cree en Alá. Y Alá es el Padre. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, solo que en otro idioma. Óigalo bien. Así que, sí, Felipe bautizó a la gente en el nombre de Jesús porque urgía que creyeran en el Evangelio de Jesucristo. Ellos ya tenían el templo, ya creían en el Dios de los judíos, en el Dios de los hebreos, ya creían en el Dios de Israel. No necesitaban ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se lo digo de una vez, si algún pentecostal viene a convertirse a la fe trinitaria nuestra, siendo bautizado, yo no tengo por qué volverlo a bautizar, porque él ya fue bautizado en el nombre de Jesús y en Jesús, en el bautismo en el nombre de Jesús, también se manifiesta el Padre y se manifiesta el Espíritu Santo. Óigalo bien. Pero avancemos un poco en esto, cerremos ese paréntesis. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Si acabo de decir que el que tiene a Jesús tiene al Padre y tiene al Espíritu. Sí, claramente lo tiene.
pero necesitaban de alguna manera ser activados espiritualmente. Necesitaban de alguna manera entrar en la dimensión del Espíritu, y esto era mediante la imposición de manos por parte de los apóstoles de Jesús. Óigalo bien. Así que dice la palabra que Pedro y Juan le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Vieron el cambio, vieron la transformación total, vieron el nivel superior al cual fue llevada sus vidas. Sí, estos hombres, mujeres y niños fueron mudados, transformados ya en personas diferentes. Sus vidas realmente empezaron a cambiar cuando se tiene el Espíritu Santo. Todo cambia, todo cambia. Oh, note a alguien que vive en las alcantarillas. Cuando conoce a Jesús, se empieza a quitar los andrajos. Pero cuando recibe el Espíritu Santo, su lenguaje, su forma de caminar, su forma de pensar, cambia. Sí, su cotidianidad cambia totalmente. Por eso Pablo lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo, pero esto nuevo lo hace es el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu Santo. Sí, el agua limpia. El agua representa a Jesús. Y el Espíritu Santo es el fuego que purifica también. Así que estos fueron bautizados. También en el Espíritu Santo dirá, pastor, ¿y cuándo hacemos el bautismo del Espíritu Santo? Nosotros cuando bautizamos, descendemos a las aguas, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no tenemos necesidad de imponer manos para que venga nuevamente el Espíritu Santo tratando de hacer show en el nombre del Espíritu Santo. No, 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 no. En absoluto. Bueno, avancemos en esta palabra. Así que Simón el mago, que estaba constantemente con Felipe, tratando de aprender cómo era que Felipe hacía para hacer todas esas sanidades, ahora ve un poder no limitado en Pedro y en Juan y dice, yo quiero ese poder. Y ofrece dinero. ¿Sabe? En los días de Jesús existieron los que llamábamos mercaderes de la fe. Y en el ministerio apostólico quiso filtrarse una y otra vez. Esos negociantes de la fe. Esos que hacen negocio con la palabra. Esos que hacen negocio pretendiendo tener el don del Espíritu Santo. Lo único que quiero anunciarles es que muchos de ellos no tienen el Espíritu Santo, porque el que tiene el Espíritu Santo no hace negocios en el nombre de Dios. No hace de la fe y de la espiritualidad un medio de obtener ganancia. No despoja a nadie. Todo lo contrario. Está presto a dar de lo poco que tiene. Tal como cualquier discípulo de Jesús, tal como Pedro y Juan. Cuando subían al templo, que le dijeron al cojo, no tenemos oro ni dinero, no te vamos a dar eso, pero lo que realmente tenemos te damos. Lo sanaron. Cambiaron la vida de este hombre. Y Simón el mago estaba tratando de comprar
El Espíritu Santo estaba tratando de comprar el don de Dios, y el don de Dios no, con él no se comercia, no está en venta. Y hoy hay muchos líderes religiosos, sean católicos, sean evangélicos, sean protestantes, sean pentecostales, sean ortodoxos, sean anglicanos, sean coptos. Óigalo bien, que están negociando, que han hecho de la fe su medio de obtener ganancia. Esto no es de Dios. Y un día tendrán su castigo, como Pedro y Juan le dijeron a Simón. Un día serán llamados a cuenta. Un día serán llamados a juicio. Y un día se presentarán delante de Jesús y ellos dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hablamos lenguas. Y Jesús les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Óigalo bien. Yo no sé si entendió en esta mañana esta palabra, pero si usted ve que el énfasis de su iglesia es más el dinero que la palabra de Dios, que el liderazgo de su iglesia está más preocupado por recaudar dinero, por acumular dinero, que por llevar el mensaje de Jesús, entonces huya de allí, porque no le van a edificar. Allí no está el Espíritu Santo. Huya de esto. Corra, porque allí está el espíritu de Simón el mago. El espíritu de engaño está allí, bajo el manto de la fe, bajo el manto de la espiritualidad, bajo el manto del Espíritu Santo, engañando a la gente, mal utilizando el nombre de Dios. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.